13:05 en la República del Paraguay, 32 grados la temperatura a estas horas en Asunción. Tiempo inestable porque esta mañana, por lo menos algunas horas, entre las 9 y las 10, se reportaron algunas lloviznas, algunos chubascos en sectores del departamento central. Ya Angie nos va a comentar en instantes cómo va a estar el resto del día. Jornada, reiteramos, con muchísima información y por supuesto equipo completo con la señora Angie, con el señor Juan Cáceres Troche. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. El placer de estar contigo, también con usted, Juan, y todos los televidentes. Bueno, a días nada más del inicio de clases, sí, esto que ya se confirmó también por parte del Ministerio de Educación, en mi caso al menos ya desde este lunes. Ya, es sector privado. Sector privado, sí. Privado ya arrancó, sí, hace incluso una semana. Sí, los primeros días de febrero. Habitualmente ellos sí tratan de cumplir el calendario escolar requerido mínimamente por la cantidad de horas que un niño debería estar en las aulas. Y hablando de educación, Andy, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Tenemos que hablar de la crisis que se genera con el descontento hacia el ministro. Ahora se pronuncian los estudiantes, los gremios docentes. Dicen que no vamos a tener un inicio de clases por lo menos tranquilo en el sector público. Bueno, de hecho ayer ya hubo un pacto de silencio entre la gente de la Unión Europea y el propio ministro Petta, que decidió no hablar más sobre el tema de las correcciones del libro de matemáticas. Bueno, hay mucha información para compartir, pero me gustaría antes precisamente hablar acerca de esto que tiene que ver con la efemérides de esta jornada. Ustedes tienen vehículo, ¿verdad? Sí. ¿Pero sabían en qué año, en qué fecha llegó el primer vehículo a Paraguay? Bueno, les cuento, un día como hoy, pero en 1906 llegaron al Paraguay los dos primeros automóviles. Me imagino en uno de estos, recorriendo por las calles de Asunción. Yo recuerdo, Carlos, según lo que habíamos leído, ¿no? Que en ese tiempo las autoridades dieron incentivos para que se empiezan a importar los autos. Bueno, uno era un vehículo que podía recorrer buen camino a la vertiginosa velocidad de 40 kilómetros por hora. La medida gubernamental de liberar de impuestos aduaneros a los automóviles a ser importados se debió probablemente al pedido realizado el 31 de marzo de 1905 por un consorcio de capitalistas franceses representados por el señor Pierre de Malherbe. El otro era un Cadillac monocilíndrico importado por el empresario cervecero Jorge Barsi. Entonces, ¿qué es el que tenemos en pantalla acá? Sí, hoy sería un lujo tener un vehículo así, de esta naturaleza, recorriendo las calles de Asunción. Es todo Ojalá que no caigan en algún bache, si es que de repente tenemos la posibilidad de que recorra. Sí, porque no es que va a tener problema del neumático, o sea, se va a desarmar con los baches que tenemos. Bueno, parte de nuestra efeméride de esta jornada de 12 de febrero. Pero ¿cómo va a estar el tiempo? Va a estar el tiempo, bueno, ya nos va a comentar Angie al respecto, cómo se vienen los próximos días y cómo se avisora el fin de semana, Angie. Así mismo es, este miércoles 12 de febrero, digamos, en algunos sectores pasado por agua, ¿sí? ¿Sí? Lluvias intermitentes en gran parte también del territorio nacional, estamos hablando del interior del país principalmente. Vamos ya con los datos actuales, 32 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica, atención, bastante alta, 36 grados 8, la humedad del 59% y velocidad del viento a 11 kilómetros por hora. Y cambió ya esto que tiene que ver con el viento en la dirección del noreste. Vamos ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención porque va a seguir subiendo la temperatura. Sí, atención, va a llegar hasta los 34 grados y evidentemente la sensación térmica mucho superior a esta térmica. Luego nuevamente descendiendo en horas de la madrugada va a llegar a los 24 grados. Vamos a ver ya cómo va a estar el pronóstico extendido, ya viendo las predicciones para este fin de semana principalmente. Para mañana jueves, atención, cielo nublado, mínima de 24, máxima de 35 grados. Para el viernes, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 25, máxima de 36 grados. Atención para el sábado, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 24, máxima de 30. Y para el domingo también, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 23, máxima de 32 grados. Bueno, queremos saber también cómo está la cotización de monedas, cómo está la pizarra. Hoy, de hecho, vamos a tener una charla muy interesante con Amílcar Ferreira, que es analista económico,
Y también vamos a preguntarle cuál es la proyección que tiene el dólar, que es, bueno, en cierta manera, la moneda que rige la economía a nivel mundial. ¿Cómo hoy amaneció según la pizarra de cotizaciones, Juan? Vamos a ver cómo están los números de las cotizaciones a esta hora de la tarde. Por lo menos el dólar está en baja, 6.260 a la compra, 6.310 a la venta. El euro también en baja, 6.950 a la compra, 7.200 a la venta. El peso argentino, 78 guaraníes a la compra, a la venta 70,88. Y el real brasileño a la compra, 1.425 y a la venta 1.490. Bueno, como todos los días, elegí 3 temas para arrancar justamente nuestra primera edición de hoy. Y tiene que ver con algo que realmente me preocupa y está en los papeles nada más y ya hay repercusiones al respecto. ¿A qué me refiero a esto? Me preocupa porque hay un nuevo proyecto cuya discusión precisamente arrancó en el día de hoy y se trata justamente de la posibilidad de tercerizar algunos servicios del Instituto de Previsión Social y tiene que ver justamente con el servicio de imágenes del Hospital Central del IPS. Ya hay una licitación cuyos costos, estamos hablando de unos 100 millones de dólares. Y siempre lo que preocupa en torno a estos casos tiene que ver con los negociados. Ya hay varias repercusiones. Vamos a estar con esta información en vivo y en directo esta tarde en primera edición. Y hoy me entristece una noticia que realmente nos impactó en su momento y ocurrió el fin de semana, pero bueno, tiene todavía repercusiones. La historia de esta niña de apenas 2 años que murió por una afección pulmonar, quizás incluso por la propia desidia de la familia, según los analistas, los expertos en medicina forense, que presentaba además, y la autopsia lo reveló, rastros de haber sido probablemente abusada sexualmente. Tremenda esta historia, una historia que proviene del Alto Paraná y que nos muestra de qué manera esta pequeña no conoció sus derechos, pero sí sufrió vejaciones. Y lo peor de todo en esta historia, que ambos padres están presos, no tienen ningún documento que acrediten legalmente ser los padres biológicos y el cuerpecito de esta niña está en un refrigerador en la morgue judicial esperando dirimir esta cuestión mientras los padres siguen presos. Me entristece esta historia. Pero sí hay una historia que realmente me alegra, me estimula y precisamente tiene que ver con esta brisa de esperanza que nos dan los alumnos y maestros de más de 200 escuelas públicas y subvencionadas de Boquerón. Estamos hablando ya de la lejana zona chaqueña, que hoy ya comenzaron las clases. El motivo, ajustarse al clima de la zona y a las tareas de internados rurales que realizan muchos de los 15.000 alumnos del departamento allá de Boquerón. Realmente me enorgullece, me pone feliz que se haya tomado esta iniciativa allá en la lejana zona chaqueña. Con 14 minutos. Hacemos una brevísima pausa, gente. Después, compañeros, ustedes también, televidentes, vamos a hablar con Amílcar Ferreira. Él es analista económico. Hay tantos temas que me gustaría charlar. Ojalá que el tiempo nos permita también acerca de la proyección económica de Paraguay. Se habla que probablemente sea la más dinámica en la región. Vamos a hablar un poco también acerca de la fuerza laboral paraguaya, los porcentajes desiguales, creo yo, entre la privada y la pública y quién sostiene a quién, ¿sí? Muy interesante la charla, realmente después de la pausa con el querido Amílcar Ferreira. Ya regresamos. Bueno, 13 con 18 minutos, 32 grados la temperatura. Quiero agradecer a Amílcar Ferreira. Ya iba a estar la semana pasada, pero tiene tanto laburo. Suerte también, estuvo por el este del país, pero bueno, hoy por fin
Lo tenemos acá en Primera Edición. Amílcar, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, gracias también por tu conocimiento y bueno, tratar de compartir. Y siempre le digo al entrevistado, más que una entrevista me gustaría que sea una charla amena, didáctica en este tema. Los números que son fríos es muy complicado de explicar, Amílcar, Sí, buenas tardes, Carlos. Bueno, un gusto también estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Arranquemos con las buenas noticias, después vamos con las malas. ¿Es cierto lo de la proyección para este 2020 acerca de la economía paraguaya que podría, porque todos son presunciones, proyecciones, la más dinámica o una de las más dinámicas a nivel regional? Así es, hay diferentes proyecciones, están más o menos en un promedio entre 3,8 y 4,2, dependiendo a quién le lees, pero las proyecciones están en ese rango que harían que la economía paraguaya en este 2020 sea una de las economías de mayor crecimiento en toda la región. Esto no es nada nuevo, porque de hecho Paraguay en la última década estuvo ocupando ese lugar, ¿verdad? Pero si arrancamos el 2019, imagínate cómo terminamos. Sí, el 2019 fue un año difícil, ¿no? Pero te decía, en los años anteriores, sí, Paraguay junto con Bolivia han sido las dos economías más dinámicas de Sudamérica en los últimos 10 años. En 2019, el año pasado, tuvimos una desaceleración. Todavía no están publicadas las cifras definitivas del PIB, pero todo indica que va a ser un crecimiento de 0 o en todo caso va a ser una cifra muy pequeña e insignificante. Prácticamente podemos decir que fue un año digamos, perdido en términos económicos desde el punto de vista que no crecimos. De todas maneras, creo que amortiguamos de alguna manera esa desaceleración, ¿verdad? Con ciertas herramientas contracíclicas que hemos utilizado, pero de todas maneras fue un año muy difícil. Las pymes la pasaron muy mal, ¿verdad? Desaceleración en lenguaje simple significa que las ventas cayeron. Todos los sectores de alguna manera sintieron eso, ¿verdad? Una caída. Más o menos? Y estuvo más o menos entre un 20 y un 25% de caída. Dependiendo del sector, algunos sectores fueron más perjudicados y otros menos, pero por ahí estuvo. Yo sigo las estadísticas de consumo. Hay una estadística que publica mensualmente el Banco Central, donde le da seguimiento a unos 8 sectores. Hablo de supermercados, venta de ferreterías, materiales de construcción, venta de automóviles, venta de muebles, venta de ropa, los principales rubros, venta de combustible, farmacia. Y créeme que en mucho tiempo, el año pasado, fue la primera vez que vi caída en todos los sectores. Fue una cuestión así generalizada. Menos los bancos. Bueno, los bancos, ¿verdad? A pesar de todo, pero pasa que los bancos también, vos sabés que cuando la gente entra en mora, cobran más intereses, ¿verdad? Claro. Probablemente por ahí viene la explicación de esas ganancias que tuvieron en el sector financiero. Pero fue un año difícil y bueno, la buena noticia, para abrir el bloque, es de que este año todo indica que va a haber una recuperación importante. Hablando del tema Bolivia, con Paraguay, que de hecho son los que más crecen, yo lo único que le envidio a Bolivia es su grado de inversión en educación, que están en uno de los primeros a nivel regional. Y con relación al tema de esta recuperación, nosotros hablamos mucho del tema de lo macro, que el país va a estar bien financieramente, económicamente, pero la gente dice, pues andar, ¿cuál es la plata de ese bolsillo? ¿Qué se necesita? ¿O ese remanente va a llegar realmente ahí al consumidor final de esta historia, que es la gente que está ahí esperando tener un poco de plata en el bolsillo? O sea que siempre me preguntan eso, porque como analista siempre estoy en entrevistas y me dicen eso, ¿verdad? Que lo macro no llega a lo micro, ¿verdad? Claro. Y en realidad es así, digamos que cuando decimos que la economía crece, significa que el volumen total, el tamaño total de la economía en pocas palabras, en palabras simples, es todo lo que un país produce y vende en un año. Claro. Incluye productos por un lado y servicios por el otro. Entonces, todo lo que no se factura no entra dentro de ese cálculo. Eso es lo que llamamos la economía informal. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, todas las economías, inclusive esto ocurre también en Estados Unidos, todas las economías tienen sectores ganadores y sectores perdedores. O sea, sectores a los cuales el ciclo económico le está beneficiando y también hay sectores que van, digamos, ¿cómo te diría? Que resultan perdidosos en ese proceso. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo entre paréntesis, en la última década el sector ganador de la economía norteamericana fueron todo lo que es el sector tecnológico, Silicon Valley, todo lo que es el sector farmacéutico, las nuevas patentes, el sector universitario, las universidades americanas, ¿verdad? Muy exitosas. Y el sector perdedor fue el sector industrial, porque muchas de las fábricas de Estados Unidos se mudaron a China por una cuestión de mayor eficiencia en costos. Esa porción de la población de ese sector perdedor se quedó con bronca, ¿verdad? Y viene un candidato, Donald Trump, que levanta una bandera, dice, vamos a traer las fábricas de nuevo, aprovecha ese voto bronca y gana las elecciones. Nada más para graficarte cómo es ese. Bueno, en el caso paraguayo, digamos que el sector ganador en la última década ha sido el sector de agronegocio, la agricultura,
extensiva, la ganadería. Últimamente también el sector construcción, que no era un sector tradicional de la economía paraguaya, empezó a ganar dinamismo. Tanto la obra privada, todos estos edificios, shopping que vemos, como también la obra pública. ¿Verdad? A partir del 2013, que bueno, en cierta manera se acaba, ¿verdad?, el superciclo de los agronegocios con esos precios extraordinarios de la soja. Paraguay enfrenta una pregunta, bueno, terminó el superciclo, ahora ¿qué hacemos para seguir creciendo? Y la respuesta que estamos dando por ahora es apostar a un programa importante de infraestructura que está más o menos actualmente en el orden de 800 millones de dólares. Hablo de infraestructura pública realizada por el Estado y que se espera que siga creciendo y llegue en un corto plazo a los 1.000 millones de dólares. Y esa es como la respuesta de política pública que estamos dando para de alguna manera compensar esa caída que hubo del sector privado, pero que se profundizó el año pasado. Pero esa plata va a llegar ahí al de menor. La respuesta es a todos aquellos sectores que de alguna manera se conectan a esos sectores exitosos, le llega ese efecto derrame. Por ejemplo, el sector agrícola compra insumos, todo el sector, digamos, importador de insumos también se conecta, los bancos que financian, el sector transporte, los camioneros que transportan el producto, las industrias que procesan parte de esa producción nacional, a su vez los proveedores de estas industrias, plástico, en fin, todos los sectores que de alguna manera, población y sectores que de alguna manera se conectan a los sectores exitosos, les llega ese efecto porque, bueno, venden más, hay mayor movimiento. Todos los sectores que no logran conectarse, que es quizá una parte importante, lastimosamente, ¿verdad? Una parte importante de nuestra población que no logra conectarse es la que dice, pero yo veo en los titulares de los periódicos, la economía creció, pero a mí no me llega, dice, ¿verdad? Claro. Y bueno, es por eso, ¿verdad? Por eso el gran desafío es también ir avanzando en un proceso de industrialización, porque el agronegocio, digamos, si bien es un sector importante de la economía, pero hay que decirlo también, no genera la cantidad suficiente de empleos que el país necesita. O sea, si el país solo basara su desarrollo en ese sector, la cantidad total de empleo no podría, digamos, abarcar a toda la población y siempre estaríamos en una situación en la cual un sector se beneficia, pero el otro no. Por eso que es importante avanzar en ese proceso de industrialización, porque la industria, por su naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con la producción primaria, es una generadora importante de empleos. Claro. Bueno, de hecho, el Estado, es la responsabilidad del Estado poner las condiciones para que el sector privado justamente genere empleo y no esa vieja tradición de que al final el Estado se convierta en un actor claro, en una agencia de empleo. Hablando del tema de empleo, de la fuerza laboral de Paraguay, estimativamente, ¿cuánta gente es la fuerza laboral de Paraguay? Bueno, sobre una población de 7 millones de personas, la población, lo que llamamos población económicamente activa, son más o menos 3.600.000 personas, que son, digamos, las personas que están en edad de trabajar, digamos, entre 18 y 65 años. Y que está activa, ¿verdad? De este 3,6, que es el 100%. Sí. ¿Sector privado? ¿Cuánto? El sector privado es el 90% de esa población económicamente activa y los funcionarios, los empleados públicos, son el 10%. Aproximadamente, sobre 3.600.000, hablamos de 360.000 empleados públicos, sector público. Y el promedio de salarios para el sector privado, creo que la última referencia que leí, sector privado, es entre 2,2 a 2,5 Vamos millones. A decir 2.500.000, para simplificar, 2,5. ¿Y el sector público? Y 4,2. Qué injusticia. Casi ya duplica, ¿verdad? Claro, pero también esta ecuación me hace ver, Amílcar, que finalmente el Estado tiene como función tomar el dinero del 90% del sector activo laboral privado para pagar el salario del 10% restante. Sí. Esa es la ecuación, ¿verdad? Eso es lo que hoy ocurre, ¿no? Mira, Paraguay tiene una estrategia de bajos impuestos, ¿verdad? Entonces, en un país que ha apostado a esa estrategia de tener bajos impuestos, con lo cual también la recaudación es escasa, ¿no? Del lado del gasto tiene que ser muy eficiente para que la política completa, ¿verdad? Mirada en su conjunto, sea coherente, ¿verdad? Bajo impuestos, alta eficiencia en el gasto. Lo que hoy ocurre no es eso. Tenemos bajos impuestos, pero lo que uno ve del lado del gasto, ¿verdad?, es mucho desorden, mucho privilegio, ¿verdad? En los últimos años creo que se ha ido dando una dinámica en la cual los sindicatos han, digamos, logrado acuerdos con la patronal, que en este sentido no es realmente
el pueblo representado, sino que son jerarcas que coyunturalmente ocupan un cargo y que negocian esos privilegios que se han ido otorgando. Privilegio que también a él le va a alcanzar. Y que, claro, que eso justamente se da un conflicto de intereses porque esos privilegios, estamos hablando de, por ejemplo, bono por presentismo, estamos hablando de ayuda vacacional, estamos hablando de bono familiar. Eso, digamos, muchas veces hasta se desvirtúa la figura, porque ese subsidio familiar es una figura que normalmente se le daba a las maestras, que como sabes ganan poco. Es una figura que por definición debería ser solamente para las personas de bajos ingresos, donde se le daba una pequeña ayuda por cada hijo en edad escolar, para que ese pequeño ingreso que tuviera lo complementara con ese subsidio familiar por hijo y pudiera de alguna manera sostener a su familia. Pero hoy vemos que en el Estado, gente que gana 35 millones de guaraníes, 25, 30, 40 millones, igual recibe subsidio familiar, por ejemplo, y son montos altos, no sé. Entonces se ha desvirtuado, hay un desorden ahí que hasta ahora nadie... Yo el manejo, así es. Exactamente, la distribución. Pero quiero terminar lo del conflicto de intereses. Viene la cúpula sindical, solicita el privilegio, ¿verdad? Los jerarcas, ¿verdad?, aprueban y al aprobar ellos mismos también se benefician, porque una vez aprobado ese beneficio, también ellos reciben ese beneficio de todo esto que acabamos de citar. Hay una corriente de pensamiento que yo acompaño que dice que esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque todos los gastos que vos sabés que en el sector público tienen que estar incluidos en el presupuesto, todos los gastos tienen que ser aprobados por el Congreso. Sí. Entonces, esa aprobación nada más entre sindicatos, jerarcas, que luego ellos dicen lo convierten en un derecho adquirido y ya no se puede retirar una vez concedido. Entonces, hay una corriente que dice eso es inconstitucional, eso se puede declarar la invalidez incluso de esos contratos y eventualmente otorgar de una manera que es la que yo creo es la correcta, que todos los beneficios que se otorguen en el sector público, en primer lugar deberían ser iguales, un principio de igualdad. Sí. Si se va a dar algo, entonces que sea para todos los funcionarios. Y en segundo lugar, que sea en función de las capacidades, ¿verdad? El presupuesto que tiene Paraguay, que como sabemos es escaso. Vemos esas contradicciones, ¿verdad?, de beneficios enormes. Por ejemplo, un beneficio que a mí me sorprende es la ayuda vacacional. Sí, eso en el sector privado, yo no sé si a vos cuando salís de vacaciones te pagan por salir de vacaciones un sueldo más, ¿verdad? No. Entonces, esos beneficios, pero al mismo tiempo no hay remedio en los hospitales, ¿verdad? Esas contradicciones. Claro, porque genera mucha, en el sector privado principalmente genera mucha rabia que nosotros sobre nuestros hombros, el 90% activamente laborales, estemos cargando ese tipo de beneficios exagerados. Yo le pongo ese apellido, beneficios exagerados, ¿verdad? Porque está bien, en todos los países del mundo los contribuyentes sostienen al Estado, ¿verdad? Pero en este caso vemos un abuso de esa condición, donde ya con estos números que estamos describiendo, los beneficios, los salarios, el paquete salarial anual y en todo concepto, ya que reciben muchos funcionarios públicos, excede largamente lo que uno podría recibir en el sector privado. Y coste que el Estado, en este caso el Ejecutivo, no es que está cortando, no es que le van a meter, no, está topeando nada más, van a seguir recibiendo, simplemente le van a topear. Aguantamos un rato, la tenemos a Fernanda desde el Congreso acerca de este proyecto que tiene que ver justamente con una licitación del IPS, el tema del sector imágenes, pero siempre está el cuco, el fantasma de los negociados. No lo digo yo ahora, sino por los varios antecedentes que tenemos justamente de la previsional. Fernanda, adelante contigo, buenas tardes. Así mismo, ¿qué tal, compañeros teleaudiencia? El saludo para ustedes y la teleaudiencia también. Está culminando aquí una mesa de diálogo, un debate que se estaba realizando en la Cámara de Diputados, en el Congreso en sí, con diferentes autoridades, porque se habla de una licitación que se va a hacer con el fin de tercerizar algunos servicios de imágenes. Queremos acercarnos aquí a una de las autoridades del IPS también. Permiso, doctor Miguel Doldán, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos hacerle la consulta también sobre su perspectiva, su punto de vista con respecto a todo lo que se estuvo hablando. Aquí hay sectores de médicos, pacientes que hablan de posibles negociados, sobre facturación, ya hablan incluso de que se podría llegar a privatizar un sector de IPS. Bueno, antes que nada yo celebro este tipo de reuniones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá lo que se demuestra es que todos los sectores interesados, médicos, funcionarios, sector administrativo, estamos abriendo la cancha para debatir en forma pública todas las posibles modificaciones que eventualmente se quieran hacer. En relación a este tema de imágenes en particular, lo que estamos en una etapa recién menos que primaria. ¿Por qué? Porque este es un anteproyecto, así como dije al iniciar la disertación,
que se genera como consecuencia de la ¿cómo podría llamar para no equivocarme? De que los servicios no están siendo como deberían ser en relación a los asegurados. Ese es el motivo por que se está buscando alguna alternativa diferente a lo que hace 60 o no sé cuántos años se viene haciendo, porque si no hubiese habido eso, no hubiésemos estado hablando de esto. Pero ellos hablan, por ejemplo, los médicos hablaban de reacondicionar los aparatos que ya se tienen, comprar otros que están completamente descompuestos. ¿Por qué no se hace eso y se opta por la licitación, por la tercerización? Bueno, yo en este corto tiempo que estoy en el Consejo de Administración, lo que les puedo decir es que nosotros recibimos, yo en mi consejería he recibido informes del motivo por qué supuestamente estos equipos están en desuso o por qué no se compraron. Pero vuelvo a repetir, la idea principal acá, por lo menos de mi sector, acuérdate que yo vengo del sector empresarial y como dijo el señor Volpe, nosotros somos los más interesados porque somos los que tenemos la fuerza laboral de los empresarios, de los empleados, perdón, de que los empleados sean bien atendidos y en tiempo y en forma. Entonces, si alguien viene y me da algún sistema que pueda mejorar lo que actualmente está, yo me voy a acoplar a ese sistema. Pero vale la pena, o sea, ¿son 100 millones de dólares así como se estuvo diciendo o este precio puede llegar a bajar? Porque es mucho dinero. Bueno, en ese aspecto hay una pequeña confusión. El tema de los 100 millones de dólares es una licitación que ya está vigente, que es del año pasado, que entre paréntesis no son 6, es un poquitito menos, que tuvieron lógicamente cálculos actuariales, cálculo financiero, pasó por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como corresponde por ley, y finalmente en el momento de la decisión, como yo te dije, nuestro sector fue el que no acompañó eso porque los datos en ese momento no eran claros. Eso no significa que nosotros estamos en contra de la tercerización. ¿Y esta tercerización que se planea realizar con respecto a las imágenes, de cuánto más o menos sería? No hay números porque no se sabe todavía el porcentaje que va a ser, así como dijo el presidente en su momento, supuestamente es el 30%, ¿verdad? Yo no sé finalmente cuánto va a ser. Entonces, si yo hablo de números en este momento, le voy a faltar la verdad, porque realmente no sé. Acá el problema no son los números todavía, acá el problema es el modelo. Todos tenemos que estar de acuerdo en que si este modelo, sea el que sea, el de potenciar internamente o el de tercerizar, va a mejorar la atención, ok, entre todos nos vamos a poner de acuerdo, porque si todos no estamos de acuerdo, esto no va a salir. Quiero que tengan en cuenta y en consideración una cosa muy importante. En el Consejo de Administración del Instituto están representados todos los sectores, el sector empresarial, el sector de jubilados, el sector obrero y 2 representantes del Ejecutivo. Entonces, aunque a mí, como representante de los empresarios, me caiga simpático ese sistema, yo tengo que conseguir el voto de 4 representantes más. Esto es una empresa donde todos somos dueños, no es que uno nomás decide. Gracias, doctor. Gracias, el doctor Miguel Doldán también aquí hablando. Queremos acercarnos al doctor Cristian Olmedo. Doctor, ¿podemos robarle un minutito de su tiempo? Usted estaba haciendo una exposición hace rato de cuál es la opción para no tercerizar el servicio de imágenes. Sí, así mismo. Nosotros tenemos pensado, calculado y podemos demostrar que lo que necesita el servicio de imágenes del Hospital Central, mediante un buen trabajo de gestión, es que se debe de potenciar, no tercerizar, dando cifras mucho menores a lo que gastaría en una tercerización, brindando la atención con calidad y calidez que se pretende hacia los usuarios. ¿Cuánto sería más o menos el gasto que ustedes hicieron, el cálculo que mostraban hace rato? Y son cálculos en borrador, ¿verdad? Cálculos en borrador que estamos hablando de cifras de aproximadamente 37 mil millones de guaraníes, lo que se precisa ahora mismo para hacer funcionar como corresponde, ¿verdad? Cifras que pueden ser un poco más, un poco menos, dependiendo de las necesidades que salgan de cada jefe de servicio que aporte las necesidades de imágenes del Hospital Central. O sea, ustedes hablan de mantenimiento de los equipos que ya se tienen, comprar algunos que están ya obsoletos, que están descompuestos y aumentar en recursos humanos. Sí, así mismo. Ahí se trata de mantener lo que ya se tiene y potenciar sería la compra de equipamientos nuevos que necesita por la cantidad de años de equipos que tiene el Hospital Central. Y en cuanto a recursos humanos, fortalecer una cantidad de números X que no es muy superior de lo que realmente se necesita para que el servicio obtenga una mayor atención a esa demanda insatisfecha que demuestra en números el hospital de IPS, ¿verdad? ¿Qué se teme con la tercerización? ¿A qué le tienen miedo tanto funcionarios, jubilados?
Realmente ese es un tema que escapa a que yo pueda opinar por una opinión personal. Lo que sí podemos demostrar en números es que se puede potenciar con un número mucho menor de gasto público, en este caso del Instituto de Previsión Social. 528.000 millones hablaban en el caso de que se haga la tercerización, ¿verdad? ¿Ese número de dónde salió, doctor? Es el número que se está manejando, sale en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Figura en un pliegue que va desde, en realidad, 280.000 hasta donde recuerdo 580.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero es evidentemente que debería ser un número demostrado con un estudio factible, realmente a corto plazo, mediano y largo plazo, porque va hasta 10 años esto, y hablan de todo lo que es IPS, a las periféricas, ¿verdad? Y el estudio que nosotros estamos demostrando es para nivel central, el hospital central. Gracias, doctor. El doctor Cristian Olmedo también, que estuvo aquí haciendo las diferentes, el diferente muestreo, también la diferencia que había entre los números que presentan una licitación de la cual se está hablando de tercerización de imágenes en el hospital del IPS central, específicamente, compañeros de la audiencia. Ahí es donde existe mayor temor. Aquí por eso estaban varios representantes, incluso del sector de los jubilados también. Lo que dicen ellos es, nosotros tenemos miedo, por un lado, de que con la tercerización venga una sobrefacturación en la compra de equipos. Hablamos de equipos de tomografía, de otro tipo de imágenes, electrocardiograma, por ejemplo, ecocardiograma también, que necesitan dentro del IPS. Muchas opiniones también aquí divididas, incluso había una paciente oncológica que vino a pedir que por lo menos se hable de una tercerización parcial, porque ella venía del interior de nuestro país y sufría también bastantes problemas, inconvenientes al momento de realizarse los estudios, porque las máquinas que están aquí o no dan abasto o están obsoletas o se tarda demasiado porque faltan más equipos también, tanto insumos como médicos que atiendan en estos sectores. Excelente. Fernanda, gracias por este reporte. Vamos a seguir de cerca justamente lo que está pasando y al final en qué termina esta historia del IPS. Siempre hay que buscar el beneficio para el asegurado, ¿no? Que es finalmente el que precisa estos estudios, pero bueno, siempre también con una tremenda transparencia por los antecedentes y porque finalmente es esa gente la dueña de la plata que va a terminar pagando estos 100 palos verdes anualmente. Gracias, Fernanda. Gracias, hasta otro contacto. Gracias, hasta luego. Estamos hablando del tema de los recortes. Quedamos que el Estado va a topear justamente esto del tema de los privilegios. Lo ideal sería cortar de raíz algunos privilegios abusivos totalmente. Pero en contrapartida, veníamos hablando fuera de cámara, la reacción ya belicosa verbalmente de algunos sindicalistas que amenazan incluso, y el de la ANDE decía, no, podemos dejar sin energía eléctrica el país. Un acto de terrorismo totalmente. ¿Esto de qué manera, Amílcar, podría repercutir en realidad, de qué manera podría descomponer el ámbito económico a nivel país? ¿Podría tener un efecto adverso? Sí, mira, lo que hace que las economías avancen a largo plazo son reformas positivas, digamos, que mejoren, que hagan más eficiente y que eviten ese tipo de digamos, imperfecciones. El efecto económico yo digo que va a ser neutral, porque si vos recortás ciertos privilegios, no estamos hablando, eso es muy importante aclarar, no estamos hablando de recortar todo, recortar aquellos que ya resultan abusivos, sí, ¿verdad? Total. Recortar eso y eso entonces lo destinás a inversión. Entonces igual la economía va a recibir, el monto global va a ser el mismo, solamente que en vez de, digamos, entregar eso en forma de beneficios exagerados a un grupo limitado de funcionarios, lo vas a, por ejemplo, aplicar en inversión. En el caso de la ANDE, por ejemplo, a la mejora de su red eléctrica, a comprar materiales, en el caso de los ministerios, para atender aquellos aspectos que son más sensibles y que requieren de financiamiento, de estas políticas públicas que atienden esos problemas sensibles, como por ejemplo la vivienda, mayor presupuesto para el sector vivienda, medicamentos, ¿verdad? El sector salud que está tan, digamos, desatendido. En este momento estamos con una crisis, ¿verdad?, por el tema del dengue, y que no haya medicamentos, que los hospitales no tengan la infraestructura. Todo ese dinero que se pueda ahorrar por esos beneficios exagerados se puede destinar a darle un mejor uso. Hoy escuché también que Yacyretá va también a limitar esto, va a recortar un poco esos privilegios exagerados y lo va a destinar a becas para estudiantes de escasos recursos. La mejor Entonces, inversión. Se le da un mejor uso, ¿verdad? Entonces te diría que el efecto, respondiendo a tu pregunta, si esto puede tener un efecto económico adverso, por ejemplo, no, al contrario.
igual la economía va a recibir esos capitales, ¿verdad? Pero lo va a recibir en forma de una mejor utilización de esos recursos. Bueno, y también, gracias Amílcar por tu tiempo, un gustazo charlar contigo. Hay demasiadas cosas que me gustaría preguntarte, pero bueno, a veces el tiempo en televisión, pero te comprometemos para la próxima poder tener una visión distinta y amplia sobre la economía y evidentemente el gran desafío que tiene hoy el gobierno es justamente mejorar estos gastos públicos. En sentido, es lo que podríamos exigirle al Ejecutivo, tratar de mejorar estos gastos que son insuficientes, recaudamos poco y otra vez, en enero me decías, 92% de gasto rígido, de esos 70% solamente salarios públicos. Se va casi todo en gasto corriente en nuestro presupuesto. Y no tenemos para inversión, y no queda casi nada para lo otro, ¿verdad? Eso no es insostenible. Totalmente. Amílcar, un placer. Un gusto, Carlos. Igualmente. Estar con ustedes. Bueno, mucha información en esta jornada con estos principales títulos a estas horas, 13:44 títulos. 13 horas con 46 minutos, 32 grados de temperatura. Continuamos con más informaciones. Vamos a hablar de este allanamiento que se realizó en zona de Ipané. Agentes de investigación de delitos del Departamento Central allanaron una vivienda ubicada en la colonia Thompson de Ipané en prosecución a las investigaciones de una seguidilla de asaltos a repartidores en perjuicio a empresas de venta de electrodomésticos. El supuesto cabecilla del grupo delictivo fue detenido e identificado como Juan Gabriel Zavala González. En total suman 5 los detenidos por los hechos investigados. De película, este cuádruple accidente sobre la avenida Eusebio Ayala. El percance ocurrió sobre esta calle tan transitada Casi Boyani, donde primeramente se vieron involucrados 3 vehículos que iban en dirección a San Lorenzo. Según relatos de testigos, el último perdió el control y pasó al carril contrario, dio varias vueltas y fue a colisionar contra la cuarta camioneta que iba en dirección al Mercado 4. De terror realmente estas horas que vivieron los pobladores de la zona de Artigas, y es que se dio un muro, la construcción del muro de contención que bordea al arroyo Emburicao aún no supera los 10 años, sin embargo el mismo ya se encuentra en vía de derrumbe. El desmoronamiento en bloques pone en peligro a las viviendas cercanas, las familias están desesperadas porque con el correr de los días y las pronosticadas precipitaciones podrían perder sus hogares. Los vecinos piden a la Municipalidad de Asunción que actúen de forma rápida en el reacondicionamiento de la valla de seguridad, principalmente por el bienestar de los niños que habitan en la zona. Este tema destacado desde la zona de Pedro Juan Caballero. Buscan a los adolescentes que se fugaron ayer de la penitenciaría regional. Los centros educativos dependientes del Ministerio de Justicia son lugares donde se encuentran adolescentes en conflicto con la ley y por normas internacionales establecidas. El sistema de seguridad es diferente a las de una penitenciaría. No deben contar con muros perimetrales y los agentes educadores no pueden utilizar armas dentro de este perímetro. Fuera de él solo pueden emplear balines de goma. El centro educativo de Pedro Juan Caballero, que se encuentra situado fuera de la penitenciaría regional de Pedro Juan, cuenta con 18 adolescentes. Mucha atención con la siguiente información, porque lo que se prevé es que el sector privado sube nafta. Ante el anuncio del sector privado sobre la suba del precio de las naftas en consecuencia al decreto del impuesto selectivo al consumo previsto para este sábado, desde Petróleos Paraguayos anunciaron que no realizarán subas. No existen nuevas disposiciones de tributación. Hay una mesa de diálogo y eso va a continuar. Se va a posponer la entrada en vigencia de ese decreto, informó de esta manera Patricia Zamudio, presidenta de la empresa estatal, en conferencia de prensa. Zamudio explicó que se encontraron inconsistencias en la redacción del documento, específicamente en lo que refería al pago de impuestos por las naftas, una situación que no se dio con el diésel, cuya disposición en consenso fue la de no suba.
Bueno, y atención con esta información de la zona de Ciudad del Este. Se busca a un tortolero que estaría accionando en zonas céntricas de esta ciudad. Un delincuente conocido con el alias de Chili que opera en la zona del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este es buscado por la policía luego de que su actuar quedara grabado en imágenes de circuito cerrado. El mismo ensalzó con la suma de $400, 600 reales y 400.000 guaraníes de un vehículo estacionado. Lastimosamente seguimos hablando de esta situación de peligro. Este cráter en la zona de Ñuguazú, ciudadanos denuncian la peligrosidad que representa el desprendimiento de la capa asfáltica en un tramo del sendero del Parque Ñuguazú. Aseguran que los trabajos de reparación se realizaron hace solo unas semanas, pero el problema vuelve a aparecer incluso de peor manera. Y atención con esta información porque al INERAM acuden casi diariamente personas que habrían ingerido objetos extraños. Un joven de 15 años, oriundo de Villarrica, ingresó de urgencias a este hospital para tratarse un cuerpo extraño que había ingerido por accidente. Era parte de su frenillo, pero detrás de todos los casos llamativos que llegan, hay tantas historias que quedan entre las paredes de las salas de cirugía. Historias que hasta ahora no salieron a la luz. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es un centro de referencia médica a nivel nacional, donde se atienden todo tipo de afecciones respiratorias, desde las más simples hasta las más graves. Hoy, en este recorrido vamos a adentrarnos a la mente del profesional médico, especialmente de un neumólogo intervencionista, debido a que últimamente se registran casos llamativos de cuerpos extraños en niños, jóvenes y adultos. Veamos. El trabajo con los niños puede haber sorpresas. Puede ser tan fácil como estar 5 minutos y extraerlo, así como puede estar una hora y media manipulando la tráquea, que eso trae sus consecuencias después, ¿verdad? La profesión médica significa estar atento 24/7. No hay otra forma de... Permiso, Joel, un ratito. Hola. Sí, ya estamos, ya. Tenemos que cortar porque tenemos una criatura con un cuerpo extraño y vamos a... Les quiero mostrar desde semillas, monedas. El que más nos llamó la atención fue un caso de un paciente del interior que tenía traqueostomía, tenía una cánula de traqueostomía y se le había caído, se había roto la cánula. Entonces él inventó una cánula, una cánula casera de traqueostomía y se la introdujo lógicamente en el cuello. Él mismo. Y le duró aproximadamente unas horas, pero después de eso, él tuvo que ser derivado urgentemente porque esto ingresó al pulmón y fue a terminar en los bronquios, ¿verdad? Un elemento de plástico que él inventó para poder respirar. Y luego de eso tenemos, imagínense, los niños con la aspiración de los pinches, paladares,
el perdigón de aire comprimido de un niño de 9 años que estaba cazando tortolas. En lo que te había comentado, el tema del chorizo. Este es el caso de una niña de 3 años que había aspirado su arito, para que vean un poquitito cómo la pila va prácticamente explotando y se va corroyendo. Bueno, aquí tenemos una muestra de todos los elementos, parte de los elementos que utilizamos, que son los más importantes. Ustedes están viendo aquí, estos son los broncoscopios. Estos son los que nosotros introducimos a través de la boca al aparato respiratorio del paciente. Esto va conectado a una fuente de luz donde nos ilumina aquí, ¿sí? Se dan cuenta cómo aquí se conecta la luz, acá se conecta el oxígeno, y por aquí, por este canal de trabajo, utilizamos la óptica e introducimos lo que son las pinzas, que son estas pinzas que ven acá, que van acompañadas de una óptica. Esto nosotros introducimos aquí y ven cómo sale, y extraemos de esta forma el cuerpo extraño. Este es el mecanismo. Es que nosotros contamos con los materiales mínimos. Hay veces que debemos improvisar. Es por eso que existe la leyenda, y creo que no es tan leyenda, sino que es cierto, que los médicos paraguayos que van al extranjero sobresalen. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en condiciones cuasi de guerra, debido a que no tenemos todos los elementos, contamos parcialmente con los elementos. Y siempre buscamos la solución para cada paciente, buscamos hasta lo imposible para poder salvar la vida, porque no es de acá nomás, de todo el país viene acá. Y todos los padres vienen desesperados para tratar de encontrar una solución, pero gracias a Dios acá hay un equipo fenomenal y que siempre tratamos de ayudar, de todo. El INERAM siempre ha sido el campeón de los cuerpos extraños, y a continuación una camada joven, entre ellos el doctor Morínigo, otros colegas, no los nombro ya por no olvidarme de nadie, quienes han sabido aprovechar todas las enseñanzas de los otros maestros como para ir desarrollando cada día mejor y más rápido y más efectivamente esta técnica de quitar un cuerpo extraño. Hoy el Paraguay está surcado por rutas asfaltadas, es mucho más fácil acceder a Asunción. En mi época de residente, un paciente que venía en Baracayí llegaba en un mes más o menos al hospital de clínica. Hoy incluso con vía aérea se puede llegar en 45 minutos, entonces llegan situaciones clínicas que ponen en desafío la atención médica. Y eso es tecnología. Necesitamos realmente pensar en estas inversiones. Yo no soy un especialista de elaborar cuadros económicos, ¿verdad? Pero en medicina, médicos como nosotros que manejamos situaciones críticas no pensamos cuánto cuesta, pero cuesta mucha plata. La buena medicina es costosa, es cara. Este equipo médico de cirugía se conformó hace aproximadamente 10 años y tras duras pruebas que la vida cotidiana les presenta precisamente aquí en el INERAM, ellos van perfeccionando la técnica y por sobre todo aprendiendo. Lo que podemos rescatar es que la tecnología y los recursos humanos, por sobre todo económicos, deben ir a la par, juntos, benditamente unificados, para así poder brindar un sistema médico de calidad a todas las personas que llegan hasta este centro de referencia nacional. Y por sobre todo, cuidar que una vez que salgan de este centro, la vida pueda continuar de manera normal y sin secuelas. Es por eso que se requiere mucha más inversión.
se nota un sol radiante a estas horas en Ciudad Capital, pero también como digamos que el cielo está parcialmente nublado. Sí, parcialmente nublado ya a estas horas. Vamos a ver cómo se va a estar comportando el tiempo ya para las próximas horas. Si vamos a hacer un repaso completo de los datos actuales, ¿qué les parece? 33 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica bastante alta, subió. Sí, subió un grado más, 38 grados es la sensación térmica, la humedad del 55%, velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector noreste. Atención porque sigue este pronóstico de precipitaciones y algunas lluvias. Ya para esta tarde va a seguir subiendo la temperatura, va a llegar hasta los 34 grados y la sensación térmica evidentemente muy superior a esta. Va a ir descendiendo nuevamente, va a llegar a los 24 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido, vamos a ver cómo se va a estar comportando el tiempo ya mañana jueves. Atención, cielo nublado, mínima de 24, máxima de 35 grados para el viernes, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 25, máxima de 36 grados para el sábado. Atención, una disminución en cuanto a la temperatura máxima, mínima de 24, máxima de 30 y para el domingo, mínima de 23, máxima de 32 grados. Bueno, mucha atención con esta noticia, principalmente si tenés un vehículo movido a nafta, tema combustible, porque aparentemente hay un versus entre el sector que importa los carburantes y el sector de Hacienda, tributación concretamente por el tema tributario de la paga de impuestos, porque ya del sector privado dice, no, vamos a aumentar y los costos son bastante elevados. ¿Qué pasa, Juan, con este tema de los combustibles? Podría ser un regalo por el Día de los Enamorados bastante desagradable para la ciudadanía. Estamos hablando de que podría aumentar por lo menos 1000 guaraníes en cada combustible, tanto en naftas como en gasoil, dice el sector privado. Todo depende de una mesa de diálogo que se abre con el gobierno y que se reúne con el sector privado este jueves. Así que mañana es un día clave para definir el régimen tributario del tema de las empresas que importan los combustibles. Por eso es que todavía no es tan seguro ni tan confirmado este aumento. Por lo pronto, Petropar sí está diciendo, nosotros no vamos a aumentar el combustible porque no hay aumento del dólar, ni tampoco un cambio en el tema de impuestos, al menos para Petropar. Eso dijo la presidenta de Petropar esta mañana. Este es el comunicado que emitió la petrolera estatal. Dice: Petropar garantiza que los precios de los combustibles en sus diferentes tipos van a mantener por lo menos los números en lo que respecta al sector privado, ¿no? Haciendo un poco esa diferenciación. Esta medida se debe a que las buenas compras realizadas por Petropar, dice por lo menos este comunicado, que permite mantener un único precio desde mayo del año 2019, pese a los distintos factores que influyen en la estructura de costos. Lo que siempre explica Petropar, que tiene una ingeniería económica que resulta sumamente favorable, según siempre la presidenta del ente. Tenemos la entrevista porque es totalmente lo contrario de lo que dice el sector privado al respecto. ¿Cómo puede ser que el sector público sea tan diferente al sector privado? Que nos expliquen, ¿no? Bueno, a ver, Patricia Zamudio, sobre este proyecto, sobre lo que va a significar justamente el inminente aumento de los combustibles del sector privado. A ver, Patricia Zamudio. Lo que ahora se está trabajando es en un texto que quede muy en claro cuál va a ser la regla de juego, pero hasta el momento no existe decreto, hasta el momento no hay decreto. Lo que sí va a ocurrir es que esto se va a posponer seguramente sine die hasta tanto se pueda resolver. Lo que sí yo doy un mensaje claro, porque somos la petrolera estatal. El gobierno jamás va a buscar que suban los precios a la ciudadanía. Entonces el gobierno y Petropar, siendo el emblema nacional, el emblema de todos nosotros los paraguayos, no vamos a subir ningún precio porque no hay ninguna modificación de decreto. A partir de julio del 2018, el sector privado puede libremente aumentar sus precios cuando lo considere. Cada empresa, no el sector privado en total, cada empresa es libre de poner y fijar los precios que quiere.
quiere. Petropar no tiene otro rol que ser un competidor más, un referente más en el mercado. Ahora, la pregunta es siempre que me hacen es, pero todos siguen el precio de Petropar, y esa es una decisión del sector privado, seguir el precio de Petropar. El gasoil ya se resolvió, ya hay un decreto, ya hay un consenso, eso se va a firmar, el presidente estará firmando en estos días, antes del sábado, que es el plazo máximo que se dio para la entrada en vigencia o no del decreto anterior. En cuanto a las naftas, como todavía no existe un consenso, se va a posponer esa entrada en vigencia. Si el viceministro Orué tiene una reunión mañana, yo le digo que difícilmente en tan poco tiempo se llega a un consenso, consecuentemente se va a posponer la entrada en vigencia nuevamente. Me preguntan cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Puede existir la reunión y si ahí existe un consenso, no hay información nada más lo que le digo. Entiendo, si existe un consenso, bueno, bienvenido sea, habrá un consenso, pero lo que quiero aclarar a la ciudadanía es que por parte de Petropar no hay suba y no va a haber suba. Entonces quiero que todos estén tranquilos, mis clientes, porque nosotros como Petropar, como dije, tenemos 14% del mercado. Entonces, nuestros clientes, nuestros consumidores, a quienes siempre le damos las gracias por elegirnos, quiero que sepan, Petropar no va a subir sus precios, que estén tranquilos nuestros clientes y nuestros consumidores. Pero esto tiene que ver con la entrada en vigencia del decreto 3019, que justamente establece nuevos tributos con el fin de llegar a un acuerdo justamente con las gasolineras particulares, empresas privadas, y que la reunión es mañana entre la gente de la SEP, la Subsecretaría de Estado de Tributación, y los importadores, justamente. Estos son los precios del año pasado, ¿no? Sí. Y bueno, la idea principalmente es el tema de aclarar, porque los importadores tienen, y explicaba justamente Orué, muy interesante el viceministro acerca con el tema de las naftas, que es importante que la gente entienda, decía, que hay una distorsión en la interpretación que tienen ellos, los emblemas privados, acerca de este tema, porque ellos al importar dos tipos de productos, decía, la nafta virgen y la nafta catalítica, justamente ellos eso no se comercializa a nivel de estaciones de servicios, porque ellos hacen una mezcla del producto, y ahí viene la cuestión esta de los tributos, qué tributar sobre qué tipo de combustible y la transformación a otro tipo de combustible con el tema del alcohol. Mañana reunión clave, si no se llega a un acuerdo ya el sector privado dice que va a aumentar, mientras que Petro parece que va a mantener, pero ¿qué dice el sector privado? Claro, Petropar va a sostener porque ellos van a asumir justamente esta, entre comillas, pérdida. ¿Y quién finalmente paga la pérdida? El tributo de la gente. Claro, Carlos. Acá lo que hay que aclarar es que, bueno, por lo menos hay una voluntad del sector privado, más allá de estas cuestiones técnicas, de octanaje, del tema de los impuestos. Se tiene que llegar a un consenso para el nuevo decreto que va a entrar a regir el tema tributario para el sector de los combustibles. Es muy importante, por lo menos, la voluntad del sector privado para definir un objetivo en común o una forma de trabajo en común en cuanto a los impuestos, porque obviamente cualquier número de más o de menos va a impactar en nuestros bolsillos. No debería, dice tributación. Gracias por este tema para comentar también y por estos números. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra mañana, porque hay tiempo hasta el sábado. Más noticias. Con esta información nos vamos hasta la zona de Santa Rosa de Lima, departamento de Caazapá, donde ocurrió un grave accidente de tránsito donde falleció una menor de tan solo 13 años. Según el informe policial, ella estaba conduciendo una motocicleta cuando fue embestida por un automóvil. Menor de 13 años resultó ser la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Lima. La misma iba al mando de una motocicleta al momento del percance. El conductor del automóvil involucrado fue identificado como Hugo Román, de 33 años. Según la madre, la menor solía protagonizar episodios en los que se molestaba y huía a bordo de la motocicleta que la familia posee. Ya
El cuerpo sin vida fue entregado a familiares por disposición del agente fiscal de turno, mientras que el conductor quedó detenido y será remitido a la comisaría segunda de Yutí. Bueno, mucha atención con la gente que habitualmente va al Mercado 4 a hacer sus compras. Este descuidista fue grabado en momentos en que hacía de las suyas. La gran cantidad de personas que circula a diario en esta zona, la falta de presencia policial, hacen el lugar propicio para que la inseguridad se haga presente en los locales comerciales que existen en gran cantidad. Un nuevo caso de descuidistas ocurrió en el interior de un local de venta de ropas. Lastimosamente, la inseguridad se encuentra instalada desde hace bastante tiempo en la zona del mercado municipal número 4 y son los descuidistas los principales responsables de todo esto. Yo estaba, la verdad que llegaron mercaderías y yo estaba haciendo fotos para poder enviar a un cliente para hacer una venta y en eso llega vamos a decirlo, un descuidista y yo puse mi teléfono ahí así encima de la mesa, vamos a decirle, y en esa que me fui para recibir la mercadería, la descuidista, porque en este caso era una señora, y agarra, en eso que yo me doy la vuelta, ella viene, agarra el celular y se retira lentamente y lleva el teléfono. ¿En qué momento te percataste que tu teléfono desapareció y que...? Cuando me acordé que tenía que ir a ver el mensaje si es que me respondía el cliente o no, y me fui a ver sobre la mesa y ya no estaba mal. O sea, no es sobre la mesa, puse ahí sobre la mercadería nomás. Si vamos a traducir en tiempo, ¿cuánto más o menos transcurrió? Ni 2 minutos no fueron, ni 2 minutos, porque entre que me di la vuelta, después volví y ya no estaba mal el teléfono. A partir de ahí comenzaste ya, sin ninguna duda, sí, me robaron, dije. Sí, porque demasiado bien me acordé que yo dejé ahí y mi compañero me dijo, sí, ahí no me dejaste. Y en esa que venimos y miramos la cámara, ya no estaba mal el teléfono. Y vimos que llegó una señora. ¿Cuánto tiempo retrocedieron las imágenes para ver? Fueron 5 minutos. Comenzaron a observar y efectivamente... Y vimos que una señora se acerca, agarra el teléfono y lleva. Y la verdad que es algo, un perjuicio porque ese es mi elemento de trabajo prácticamente con el cual yo hago mis ventas y para mí es algo muy... Muy importante porque es un elemento de trabajo. Es mi elemento de trabajo con el cual yo hago. Tiene que pagar. Tiene que pagar algo que usa para trabajar. Claro, porque es un teléfono corporativo que la empresa provee. Sí, así mismo. Y ojalá... ¿Es la primera vez que sucede en este local? No, la verdad que siempre hay descuidistas, pero de las prendas. Siempre, varias veces ya nos pasó eso. Pero primera vez que nos roban el celular. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos mucha gente acá. Y por ejemplo, yo te estoy atendiendo a vos y le estoy atendiendo a él también. Pues mientras que yo le atiendo a él, el otro ya lleva ya las prendas. Muchas veces en diciembre, varias veces nos pasó eso. ¿Trabajan en equipo? Sí, así mismo, sí. Y siempre tenemos que estar en alerta, pero muchas veces tenemos mucha gente acá. Y es muy difícil de percatarnos de esas cosas. Pero es muy difícil encontrar a la persona acá en el mercado. Es muy difícil. Pero sí tenemos todo su rostro, todo. Pero, siempre tenemos todo grabado. Lo que nos estamos percatando también para llegar a este lugar que no hay presencia policial. Nula prácticamente la presencia. En la galería solamente tienen 2 guardias para toda la galería. Y no tenemos. Solamente hay un policía que está en la otra galería, sería que seguro contratan ellos mismos, lo de Western y todo eso. Pues bueno, policía no hay aquí. Lo peor es que nos afectan a nosotros, porque todas las prendas que se roban, o todo lo que nosotros pagamos, a nosotros se nos descuenta. No es que ellos roban, no. A nosotros se nos descuenta, es lo peor de todo. Con un giro totalmente inesperado se inició el juicio oral y público del comunicador Edgar Chilaver por supuesto abuso sexual de una menor. La Corte Suprema resolvió que la sede del juicio sea la agrupación especializada donde solo han sido juzgados hasta el momento narcotraficantes y terroristas. En la sede de la agrupación especializada de la Policía Nacional en la ciudad de Asunción, inició el juicio oral y público contra el comunicador radial de Concepción Edgar Américo Chilaver, procesado por supuesto abuso sexual en niños.
El caso ha tenido un giro inesperado, ya que la supuesta víctima de 13 años ahora se retracta, al igual que la familia del menor, por lo que en el primer día del juicio, la querella adhesiva, al igual que la madre, estuvo a favor de la defensa del procesado. En primer lugar, decirle que yo soy inocente de todo lo que a mí me acusa de una conducta de ser violador y de ser pedófilo. Lo niego absolutamente porque las pruebas las demuestran de que realmente esto viene a consecuencia de la investigación, porque nosotros, sabes que hacer periodismo en la frontera, hacer periodismo en Concepción y sobre todo periodismo radial y de investigación, hemos llegado a la conclusión de la venta de la propiedad del primer puerto granelero de Concepción. Hoy hace un año, 4 meses que yo estoy recorriendo. Esta es la tercera penitenciaría que vengo a caer. Hace un año, 4 meses que no puede declarar la mamá, el papá, la supuesta víctima y todas las pruebas que están en la prueba. No, la fiscalía no tiene absolutamente nada en mi contra. ¿Por qué algún tipo de amenaza antes de estar ahí? Pero por favor, $20.000 me pusieron mi cabeza en la emboscada cuando estuve en la cárcel. $20.000, pero hicimos un sistema de seguridad que me dio el director de emboscada, a quien le agradezco, que si yo sigo con vida es por él, porque diseñamos un sistema de seguridad con él. Hay que aclarar que el propio menor ya se ha retractado, ya ha dicho que la cámara Gesell mintió, que él recibió amenazas para mentir, recibió dinero, él indica quién le dio el dinero, quién le amenazó. Tendría que explicar un poco el colega, el doctor Camacho, porque el menor dice me dio 40 millones para mentir en la cámara Gesell. El abogado Camacho. Bueno, 14:22, estamos de regreso. La información nos lleva hasta la zona de Thompson, donde Judith Colexa nos va a comentar, instruir, explicar didácticamente la manera en la que estos delincuentes se las ingeniaban justamente para atraer a sus víctimas de turno. Judith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Saludos para todo el equipo del noticiero y la teleaudiencia también, por supuesto. Y vamos a presentarles a continuación las notas que recabamos en la jornada en torno a este procedimiento en prosecución a este atraco en perjuicio a repartidores de electrodomésticos que ocurrió el 24 de enero pasado en la zona de Lambaré. Y por favor, preste mucha atención a la explicación que nos da el comisario principal Rubén Paredes, que encabezó este trabajo en representación de la Policía Nacional, porque habla de un modus operandi que, si bien no es nuevo, está bastante instalado y de a poco estos delincuentes van perfeccionándose para poder cometer golpes millonarios. 5 personas son las detenidas durante las últimas horas, son parejas actualmente, así como también de por medio está una mujer embarazada implicada que fungía como la rescatista de estos delincuentes que, tras cometer el atraco, alzándose con electrodomésticos, o mejor dicho, celulares de alta gama y toda la recaudación de los repartidores, abordaban el vehículo de quienes los rescataban y se daban a la fuga. Las imágenes de circuito cerrado de televisión que estamos compartiendo con usted muestra el momento exacto en que estos delincuentes, ya cometido el atraco, abordan el vehículo que los rescata y finalmente se dan a la fuga. Se pudo llegar hoy a 2 personas más mediante la captura de una pareja que se produjo ayer. Nos explica en la siguiente entrevista el comisario principal Rubén Paredes. Bueno, este ya es para, casi terminar la cadena de procedimiento que hicimos, porque hasta ahora tenemos 5 detenidos. Ellos cometieron varios hechos acá en la zona central, 2 aquí de ahí empezamos la investigación, empezó el reconocimiento de ellos. Ayer tuvimos 2 detenidos, reservamos ante la opinión pública porque queríamos allanar, era interés nuestro de esta pareja, porque los mismos detenidos le involucraron a ellos, que ellos fueron los que les rescataron a todo el clan, digamos, en este vehículo que incautamos hoy. El detenido ayer es el hermano de la detenida hoy acá, de Amadeo. El cuñado entonces sería del supuesto cabecilla. El cuñado, que es un boliviano. O sea que trabajaban todos juntos en familia, sí, comisario. Por ahí. Trabajaban todos, sí, justamente, son hermanos y cuñados. Según inclusive manifestó
el detenido ahora, que es uno de los cabecillas. Comisario, viste que en las imágenes de circuitos de la televisión se ven a varias personas. Las detenidas hoy, ¿se las ven estas imágenes? Al ciudadano boliviano sí, a uno de ellos, donde se le ve que ellos mismos manifestaron, ¿verdad? El detenido de ayer. El detenido de ayer, sí, ¿Y que el es de hoy Amadeo. se le ve también? Y él se refirió que el detenido hoy es él. Y también a ellos se le ve perfectamente, inclusive se tiene documento que ellos fueron los que hicieron el asalto. ¿Por qué? Porque ellos hicieron el pedido a través de los teléfonos celulares, le citaron en un lugar y iniciaron el robo, ¿verdad? O sea, que la pareja detenida ayer cantó todo, comisario. Todo, con lujo de detalle, porque si no, no íbamos a llegar a este lugar. Aparte de eso, el parentesco, que son cuñados y hermanos. La pareja de boliviano es el que hacía el rescate a ellos. El vehículo que utilizaban para el asalto, ellos abandonaron y se subieron en este. El vehículo que ayer se incautó estaba involucrado en un accidente después de haber cometido un hecho y se fugó. Cuando eso hubo una situación confusa. ¿Por qué? Porque no se tenía elemento de que ellos habían hecho el robo. Inclusive salió en los medios ese caso, ¿verdad? Que anoche, ya a la tarde, procedimos a la detención, a la incautación de ese vehículo y después solicitamos el allanamiento de este lugar. En serio, una embarazada ya estuvo detenida por el caso. ¿Ya qué participación tuvo? Y ella era una de las que también, porque ellos utilizaron 3 vehículos para el asalto. Un automóvil gris, uno rojo y este que era para el rescate. Ella era una de las que manejaba. ¿Su propiedad luego era el vehículo? Uno, sí. Y en uno de los casos, la embarazada había abandonado uno de los vehículos también que está en la comisaría de Ñemby, incautado. Las mujeres detenidas en toda esta historia, ¿serían las que trabajaban en este tipo de casos como rescatistas? La que ayer se le detuvo es la que directamente estuvo involucrado en el pedido de las mercaderías. La que hacía... La que hacía los pedidos, exactamente, se hacía pasar por clientes, se iban al lugar y armaban la estrategia y la prestaban a los... Es la que se ve en el circuito también. Se le ve, también al ciudadano boliviano. Bueno, Carlos, de la audiencia, ¿cómo es que la policía, tanto como la fiscalía, llegan hoy hasta el domicilio de esta pareja? Porque ayer una pareja ya cayó con respecto a este hecho delictivo y se trata de Amadeo Mareco Silva, de 27 años, de nacionalidad boliviana, pero ya radicado en nuestro país, y su pareja Susana Violeta Ortiz Valiente, de 27 años, es su concubina. Ambos habrían participado también en esta serie de atracos en perjuicio a repartidores. ¿Y qué fue lo que sucedió? En sede policial, por espontánea voluntad, decidieron cantar todo. Ellos admitieron que formaron parte de esta banda e incluso dieron la información de sus cómplices, quienes resultaron ser sus propios parientes, porque estamos hablando de 5 personas detenidas que son familiares. Así es, estamos hablando de una banda delictiva familiar y queremos compartir con usted el testimonio de estas personas, esta pareja que cayó ayer. Esta gavilla, Amadeo, de ladrones. No. ¿No es cierto? Tu cuñado dice que sos vos el que aparece en las imágenes. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Mentira, él también estuvo participando con nosotros. Ya, entonces al final es verdad porque sí están bien. ¿Y nosotros? ¿Formaste parte de esta gavilla? Sí. ¿Cuántas veces cometieron estos tipos de atracos, Amadeo? Yo tuve una vez nomás. Una vez. ¿Las otras personas son tus familiares? Mi cuñado es el que hace todo. O sea, él es el cabecilla. Sí, ¿Vos sí, confirmás sí. eso? Sí, yo confirmo. ¿Cómo fue para que participes de esta gavilla? Porque tenés varios antecedentes, hemos visto, Amadeo. Sí, yo tengo los antecedentes anteriores. Y bueno, ¿y quién craneó todo esto? Mi cuñado. ¿Y él te invitó? Sí. ¿Tu cuñado es el del boliviano? Sí, sí, así mismo. ¿Y tu pareja también está implicada, Amadeo? No, no. No, ella no. Porque fue detenida también, tengo entendido. Sí, ella porque tiene antecedentes nomás. ¿Ah, por eso? Sí. Ustedes se trataron a estos funcionarios de la empresa Tupi. Mi cuñado es el que hace todo, él es el que craneó todo, él es la cabecilla. ¿Y vos no tuviste problema de aceptar la invitación para delinquir, Y Amadeo? como tengo antecedentes y no tengo trabajo. ¿Qué hicieron de los celulares, Amadeo? Y eso no sé, mi cuñado, él sabe todo, él es lo que maneja todas esas cosas. ¿Cómo se hacen la repartija ustedes? Mi cuñado es el que maneja todas esas cosas. Pero, ¿qué llevaste vos? ¿Qué parte? ¿Te pagaron, me imagino, Amadeo? Sí, pero eso es lo que él se maneja en eso. ¿Y Yo cuánto no. te pagaron a vos? Eso más queremos saber. Muy poco, ¿Cuánto más o menos? ¿Por cuánto por ahí te arriesgas, Amadeo? muy poco. ¿Y cuánto? ¿1 millón? Un millón no. Nosotros no tenemos nada que ver, otros son las personas que son los cabecillas acá. Pero Amadeo acabó de confirmar ante cámaras que sí, él participó. Y en parte sí, pero nosotros poco y nada tuvimos en eso. ¿Cuál es tu participación? Y hasta que nos declare la fiscalía no puedo brindar más detalle, pero... ¿Quién es el cabecilla de la banda? Sí, una de nacionalidad
boliviana y otra de nacionalidad paraguaya. O sea, sería en este caso Juan Gabriel. Sí, Gabriel y Leticia Mareco Silva. ¿Ellos le invitaron a ustedes para...? Ellos son los que hacen todo y nos echaron la culpa a todos nosotros. Pero participaron ustedes al fin y al cabo con ellos. ¿Cómo fue para que ustedes accedan? ¿Les invitó a ustedes? No, nos contrataron nomás. Ellos no son familiares de ustedes. Ella es mi cuñada y el otro es su marido. ¿Cuánto les paga por participar del hecho? ¿Usted estaba necesitando? ¿Cuál es el motivo por que hayan accedido a esto, Susana? Hasta ahí lo que puedo decir. ¿Cuánto se llevaron ustedes aproximadamente? Y el boliviano es lo que se encargaba de todo. ¿Pero se les pagó? De vender y toda la mercadería que llevaban y todo. ¿Cuántos golpes hicieron? Y el boliviano lo que hizo varios. ¿Y qué promesa le hacía a usted el boliviano? Le daron una suma y nos dieron poco al final. ¿Cuánto por ahí? ¿1 millón? 3 millones nomás nos dieron. 3 millones. ¿A cada uno? ¿En un solo golpe o en cada golpe? No, junto con mi marido. Bueno, Amadeo y su pareja cayeron, pero decidieron que todos van a caer y por eso terminaron delatando a su cuñada, así como también, estamos hablando de esta mujer y por supuesto a esta otra persona, a este hombre, Juan Gabriel, cuyo domicilio fue allanado hoy en la zona de Colonia Thompson de Upané. Queremos compartir con ustedes también lo que decían ellos en su descargo, responsabilizando a Amadeo y su pareja. Se tiraban la pelota, pero todos asumieron que participaron del ilícito. Qué maravilla, ¿cierto, señor? ¿Qué puede decirnos? Ninguna posibilidad. ¿No? ¿Por qué crees entonces que llegan hasta vos? Dicen que se te ve en el circuito. Por calumnia. ¿Calumnia? ¿A qué te dedicas vos? Yo trabajo ¿En qué? en una discoteca. ¿Ese rifle de aire comprimido es tuyo que se encontró? Sí, cambié por uno de mis perritos. ¿Cómo así? Sí, viste que mi pitbull tuvo perrito. Y yo cambié por uno de ellos y me pasó ese rifle para poder vender. ¿Otro tipo de armas tenés también? No, ese no. Dice la policía que tenés varios antecedentes. No, mentira todo. ¿No es cierto? Vos entonces negás que participaste de esta banda que cometió Sí, atentado. obvio que sí. Todo está mentira. ¿Por qué crees que te están implicando a vos entonces? Mira que no sé, porque mis cuñados son bandidos, ¿será? ¿Tu cuñado? Y sí, yo soy el marido de la hermana. Entonces, según vos, tu cuñado es lo que se dedica a hacer estas cosas. Sí, hace mucho lo ¿Vos ya viste el circuito cerrado? No, ¿No viste todavía? ¿Tu hermana está detenida? no, mi señora es la que está adentro. ¿Tu hermana no es esa chica embarazada de 7 meses? No, ¿Cómo exactamente procede tu cuñado? no sé el problema de ellos, que ahora me quieren perjudicar. ¿Es cierto que le interceptan a vendedores o distribuidores por el camino? No sé. Porque de eso hablan, a eso te involucran. ¿Vos a qué te dedicas, amigo? Trabajo en una discoteca. ¿Te toma de sorpresa este allanamiento? Y sí, yo soy inocente, yo no hago nada. Sí, yo sé. ¿Por qué te implicaron a vos? Porque son unos pares malagradecidos. ¿Por qué decís eso? Porque son malagradecidos, son. ¿Vos les ayudaste en alguna ocasión? Son tus familiares, ¿verdad? Sí, yo le ayudo porque por su bebé. Hasta a mí me estafaron ellos y me hacen esta jugada. Amadeo directamente le responsabiliza a tu pareja. Sí, ahora vas a ver que ¿por qué no le dice que su mujer le echó a él? Su mujer le echó y se hace la víctima. Vos no tenés nada que ver. No, nada que ver. Yo y mi marido, nada que ver, no tenemos nada que ver. Vos eras de que hacía el pedido y tu marido... Dios mío, mentira, es mentira. ¿Cómo la...? Sí, tengo. ¿Cómo yo no tengo nada? Y una delincuente, yo voy a venir a hacer eso. Mentira. ¿Es un problema familiar que vienen arrastrando ustedes? Sí, así mismo. Mentira. ¿A vos te sentís como Sí, la ya. cabecilla? Y sí. Seguro Amadeo. El propio Amadeo dijo hoy ante cámara que fuiste vos el que craneaste todo, supuestamente. Yo no hago nada. ¿Eh? Todo es una farsa. Una farsa. ¿Y por qué vos decís entonces que te incrimina vos? Porque no la aguanta su hermana. Bueno, y evidentemente, Carlos, de la audiencia, después de esto no solamente se da un quiebre en el negocio, sino que también de relación entre familiares, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estaban trabajando juntos, no solamente en lo que tiene que ver con el ámbito familiar, sino que también delictivo. De esa forma procedían estas personas. Y la quinta persona detenida es una embarazada, Patricia Ramírez, que en su momento ya fue detenida un poco después de ocurrido el hecho, teniendo en cuenta que su vehículo aparece en las imágenes de circuito cerrado de televisión. Es este vehículo rojo que están viendo ustedes en las imágenes,
en los registros que la termina delatando, porque ellos utilizaban 2 vehículos para la comisión de sus atracos. Uno que ellos utilizaban para llegar hasta el sitio e interceptar a sus víctimas, y el otro es que los rescataba porque terminaban abandonando el primer vehículo para abordar otro y así, por supuesto, deshacerse de las evidencias, pero de todos modos terminaron siendo delatados por estas imágenes de circuito cerrado de televisión. Y les cuento el modo de proceder porque estas mujeres eran las responsables de pautar el encuentro con los repartidores, o sea, que ellas se hacían pasar por clientes, se comunicaban con la empresa, hacían el pedido de celulares de alta gama por valor millonario, y estas personas iban hasta el punto que estas mujeres les indicaban y finalmente terminaban siendo interceptadas, en este caso, por estos delincuentes que aparecen en las imágenes. Claro, mujeres encargadas de armar la historia de compra, pero realmente eran las responsables de llevar a las víctimas de turno a la boca del lobo. Y ahí aparecían los hombres con armas para alzarse finalmente con las mercaderías. Judith, gracias por este reporte. Gracias, muy amable, completito y didáctico también. Hasta luego, Judith. Gracias. Bueno, después de la pausa, estamos pendientes a un contacto en vivo con la gente de deportes que está allá en la zona Julio Caballero del estadio de Cerro Porteño, porque hay un partidazo por Copa, exactamente, pero sin público. Vamos a ver el partido en la calle. Así exactamente, bueno, está la policía, estamos ahí también para organizar a ver dónde va a ser el punto central. Mucha gente en Barrio Obrero, un estadio vacío lamentablemente, pero bueno, vamos a también sentir el palpitar azulgrana de lo que va a ser este encuentro esta tarde-noche. Después de la pausa, estamos en vivo desde la Quinta Avenida. Vamos hasta el departamento de Itapúa. Robo domiciliario. Delincuentes ingresaron a la casa de un anciano de 70 años. Se llevaron 80 millones de guaraníes. En la zona denominada Campichuelo, distrito de Cambretá, 2 delincuentes a cara descubierta ingresaron hasta una vivienda situada en dicha zona. Los marginales se alzaron con aproximadamente 80 millones de guaraníes y agredieron a su víctima. Me ataron, eso me ataron, acá en el cuello me tenían y después había un motor de bolsa más que estaban juntando, encontraron, manotearon y me ataron todo, me ligaron y después me golpearon y me quedé mudo. ¿Inconsciente ya? Sí, inconsciente me quedé mudo, sí. ¿Cuántas personas eran, don Carlos? Y yo digo que eran 2 nomás. Eso porque después ya muy pronto, estamos en la oscuridad, sí, era oscuro. Y con una linterna alumbraban así bajito y hablaban despacio. Entonces no pude captar bien no tuve ya voz para ver cómo se estaban desarrollando las cosas, ¿no? Muy poco es lo que he visto. Y yo digo que eran 2 nomás. ¿Ellos directamente pidieron dinero o entraron a rebuscar? No, ellos entraron directamente a buscar dinero. ¿Sabían exactamente dónde estaban? Sabían exactamente. Una vez conocimiento ayer, el hecho era minutos antes de las 8 de la mañana. Hemos comunicado en forma inmediata a nuestros superiores, asimismo a la brigada de investigaciones, quien luego en forma rápida también se constituyeron aquí con una brigada. Hemos convocado también a la gente criminalística para los trabajos de rigor correspondientes y hemos comunicado también al Ministerio Público y bueno, estamos siguiendo todos los datos y todas las coordenadas que nos está facilitando la víctima y bueno, lamentamos por cierto el hecho que había ocurrido y un señor ya adulto mayor. Los implicados en este robo ingresaron por la parte trasera de la vivienda. Los agentes policiales se encuentran recabando datos, iniciando este trabajo de investigación con el fin de dar con estas personas implicadas en este robo. Seguimos en la zona sur del país con la detención de este hombre, específicamente en la zona de Itapazo, Encarnación, por supuestamente haber agredido brutalmente a un anciano en plena vía pública. Según la denuncia, el ahora detenido golpeó a la víctima para asaltarlo.
Un anciano de 72 años caminaba tranquilamente por las calles del barrio Itapazo de Encarnación, cuando de manera repentina fue atacado por un hombre, quien sin mediar palabras lo golpeó con un palo para despojarle de sus pertenencias. La policía fue alertada y tras un procedimiento arduo, logró identificar y detener al presunto atacante, de nombre Cristian Lugo. La aprehensión de una persona de sexo masculino por el supuesto hecho de tentativa de robo agravado y con resultado con lesión. ¿Dónde había ocurrido esto? Este hecho había ocurrido el domingo, aproximadamente a las 20 y 30 horas. Pero la víctima se acercó a radicar la denuncia el día de ayer, ya que primeramente vecinos le auxiliaron para trasladarlo al Instituto de Previsión Social para su atención médica. Ayer en horas de la tarde, posterior a la denuncia, procedimos a la búsqueda de este sujeto, ubicándolo en la vía pública y procediendo a la aprehensión. Se trata de Cristian Omar Lugo Ojeda, alias Chiqui Mandán, paraguayo mayor de edad, que el mismo ya se encuentra en este momento en la Fiscalía prestando declaración. La víctima tuvo que ser asistida en el Hospital Regional de Encarnación, ya que los golpes que recibió fueron de consideración. Atacado a una persona, se trata de Anacleto Osorio Maciel, de 72 años, con un pedazo de madera, ocasionando lesiones en la parte de la espalda, y fueron auxiliados por vecinos la víctima y suerte que no llegó a apoderarse nada de su pertenencia. En este caso, el detenido por su parte negó rotundamente haber golpeado al anciano para asaltarlo. Supuestamente se ha asaltado y parte de un bollar ahí se las asaltado de parte. Haciendo ahí, andando montar y que hemos dejado su lugar a las altas aguas. Pero anda ahí se va. Pero ya se acusaba. La víctima está fuera de peligro, mientras que Cristian tendrá que rendir cuentas a la justicia por este grave hecho.